Hay una ley de terrorismo que el Uruguay debe apurar. Llega una delegación internacional que viene a inspeccionar justamente qué avances tenemos nosotros en esta materia. Y tenemos una ley pendiente, creo que es del año 2016, que todavía no se ha aprobado. Lo que se plantea ahora es una versión bien acotada de ese proyecto inicial de una ley contra el terrorismo que podría aprobarse en las próximas horas. Y que nos van a contar un poco por qué la urgencia, quiénes son los que vienen a inspeccionar, por qué se necesita de esta ley que de alguna manera controle lo que puede llegar a ser el financiamiento del terrorismo. Tenemos a un experto en la materia como es Leonardo Costa, experto en Derecho Tributario y también en Prevención del Lavado de Activos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿es cierto que estamos contrarreloj para que se apruebe esta ley antiterrorismo? ¿Por qué? A ver, la semana que viene, hasta el día 17 de mayo, hay una delegación que por 15 días se va a entrevistar con autoridades públicas y con diversos actores de la actividad privada, asociaciones gremiales, etcétera, para ver cuál es el estado de situación del Uruguay, tanto en el cumplimiento técnico, es decir, qué dicen las normas, como en el cumplimiento efectivo, si se aplican bien esas normas en materia de lavado de dinero. Las 40 recomendaciones de Gafi, que son básicamente el marco conceptual por el cual se evalúa Uruguay, Uruguay ha dado cumplimiento técnico con la mayoría de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de la ley de lavado de activos a diciembre del 2017, pero sin embargo no se ha aprobado la ley de financiamiento del terrorismo, en especial dos figuras concretamente. Una es el delito de financiamiento en la redacción que da la Convención Internacional para la Prevención y el Combate del Terrorismo, y el delito en sí mismo de terrorismo. El Poder Ejecutivo había mandado hace 2 o 3 años, 2 años y pico, un proyecto de ley integral que tenía prácticamente 40 artículos con una complejidad inusitada para lo que es, primero que nada, la realidad uruguaya y segundo también para lo que es el marco jurídico uruguayo. Uruguay tiene desde el año 2004 dos normas, que justamente una es la de financiamiento del terrorismo y otra son los actos de naturaleza terrorista, que quedaron fuera de lo que es el marco conceptual actual. Por ejemplo, los medios. Hoy la comunidad internacional exige que dentro de los medios de terrorismo no solo sea un arma de destrucción masiva, sino también es, por ejemplo, el ataque informático. Las víctimas. El delito nuestro básicamente dice las que son víctimas de un acto de guerra. Ahora se está pidiendo que también, incluso aquellos que no tengan nada que ver con el delito, y con el acto supuestamente terrorista y que de alguna manera puedan verse implicados. Lo que está tratando de hacer básicamente la comunidad internacional es lo que ha pasado en el mundo, Sri Lanka, en Europa, en Estados Unidos o lo que fuere, debe ser combatido por todos los países del mundo. No solo en cuanto al financiamiento, por ejemplo, cuando yo con bienes lícitos doy plata a una organización terrorista, sino también en lo que se consideran los actos. Ahora, ciertamente Uruguay en los últimos años, yo diría 20 años, ha dado de a poco pasos para echar transparencia en su sistema financiero, de cierto oscurantismo, acompañar las nuevas reglamentaciones. Y acá lo que se plantea es que estamos en riesgo de caer en la lista gris de la OCDE. Correcto. Del Gafi. Del Gafi. Bueno, justamente porque estaba vinculado a lo que en su momento fue la lista gris de la OCDE. ¿Qué nos significaría caer en esa lista gris? Y si es un retroceso para todo lo que, eventualmente, para todo lo que hemos venido avanzando, que todavía sigue a veces la sospecha sobre el sistema financiero uruguayo. En Argentina se escucha mucho esto de la plaza financiera uruguaya y la lista gris y cierta asemejarlo a un paraíso fiscal. A ver, yo creo que sería un gran retroceso para el Uruguay después de los esfuerzos que se hicieron del 2000 a la fecha. Implicaría además que Uruguay entrara en todo un régimen por el que primero, para salir de esa lista se requieren muchas exigencias, pero además las instituciones financieras y los bancos corresponsales lo que suelen hacer en esos casos es mirar con especial detenimiento cualquier transferencia de dinero hacia el Uruguay. Eso implica problemas en el grado de inversión, en el nivel de inversión, problemas en el relacionamiento bancario internacional, eventuales retiros de la plaza de algunas instituciones, pero sobre todo... O sea, que la gente no piense que si caemos en la lista gris no va a pasar nada. No. Lamentablemente estas listas son listas muy complejas. El Grupo de Acción Financiera Internacional es muy fuerte en esto,
Pero además, quizás nosotros no tenemos la evaluación de que el terrorismo es un problema, porque en Uruguay, por suerte, no vivimos esa situación. Pero hoy en el mundo una de las principales preocupaciones que existe a nivel de las normas de antilavado y del combate de estos delitos es justamente el terrorismo. Entonces, por eso esta contrarreloj que tenemos que aprobarlo esta semana, prácticamente, y la que viene. O sea, esta semana es hoy. Claro, digamos, hasta la semana que viene podemos, hasta el día que se va el evaluador de Uruguay, que es el 17 de mayo, hasta ese día podemos tener la norma técnica aprobada. Y está bueno esto que pase, que tengamos que aprobar una ley bajo presión internacional, al punto de que están estas personas acá con, ¿no? Esperando a ver. Y esa presión parlamentaria, porque sé que muchos se han quejado, ¿no? De los parlamentarios, de que tenga que aprobarse, por más que sea necesaria en estos términos, ¿no? Yo te voy a contar dos experiencias que tuve en el año 2001 y en el 2004. En el 2001 nosotros estuvimos por entrar en una lista también de este tipo de no cooperación, y nos pedían que si a tal fecha no modificábamos el delito de lavado de activos, incluyendo otras conductas, directamente nos ponían en esa lista. Yo era prosecretario de la Presidencia y tenía que negociar por el Poder Ejecutivo con el Parlamento. Y la verdad es que me instalé en el buen sentido en el Parlamento para tratar de convencer a cada uno de los legisladores de que, si bien a nosotros no nos gustan que nos estén poniendo el gaucho de alguna manera, era eso o entrábamos en la lista. Y por suerte en el 2001 se votó por unanimidad. En el 2004 tuvimos una situación parecida. Venía la evaluación de Uruguay, la primera evaluación de Uruguay, y teníamos deficiencias. Pasó lo mismo y de igual manera se hizo lo mismo. Lo que pasa es que me parece que acá hay un error original, que fue en un tema tan complejo como es el delito de lavado de financiamiento del terrorismo, donde Uruguay ya aprobó convenciones internacionales. Claro. Habrá hecho una redacción tan extensa. Absolutamente en forma tan extensa. Claro. Cuando se puede hacer breve, siempre es mejor. Una pregunta para que a la gente le quede claro, porque hablamos de esto como si todos pudiéramos ser expertos en la materia de lo que es el terrorismo, el financiamiento del terrorismo. Hoy, ¿cómo se financia el terrorismo? Es decir, ¿cómo Uruguay podría, por ejemplo, nosotros que nos consideramos un poco aislados, por suerte, de estos fenómenos, estar hoy financiando el terrorismo desde nuestro país, por ejemplo? A ver, les voy a decir a la gente algo que pasó a pocos kilómetros de Uruguay. La triple frontera y el financiamiento a Hezbollah. En esos casos lo que se puede hacer es, yo soy el dueño del canal de televisión y digo, mirá, parte de mis ingresos los voy a destinar a la organización Hezbollah, porque estoy de acuerdo que uno de los móviles que puede hacer para la causa de Hezbollah sea darle dinero para que eventualmente compren armas o compren algún material destructivo para que hagan daño a alguien. Y financio eso. Eso fue lo que pasó en la Triple Frontera, y el gobierno argentino acaba de congelar sumas importantes de dinero vinculadas a organizaciones de este tipo. ¿En Uruguay podría pasar eso? Y bueno, sí, podría pasar. Si es que de alguna manera algunas de las organizaciones catalogadas como terroristas por las Naciones Unidas, esto no es por el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Rusia, sino por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si eso ocurre, Uruguay tiene que cooperar. También hay un documental en Netflix muy interesante sobre el dinero sucio, y ahí menciona que muchas veces hasta los bancos de Estados Unidos son los que muchas veces permiten el pasaje de este dinero. Por eso lo que decía un poco Sole de la obligación que a veces se pone sobre algunos países, y en las grandes potencias... A ver, esto es como en Orwell, ¿no? No todos los animales en la granja somos iguales. No todos los países somos iguales. Lo último, en 30 segundos, pues ya tenemos que terminar. Hay, por lo menos en las últimas semanas, dificultades para la operativa del Banco Bandes aquí en el Uruguay. Cuando uno emite un cheque, hay veces que no se lo aceptan. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a esas dificultades operativas? Que todos sabemos está vinculado a los negocios del gobierno de Nicolás Maduro, algunas advertencias que se hicieron y algunas determinaciones que se tomaron fuera del Uruguay. Sí. Bueno, y cuando se pensaba que iba a ingresar un montón de dinero también del gobierno de Maduro... Sí, que Cota ya enseguida dijo que eso era virtualmente imposible. No era así. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos, porque hoy por hoy el Banco Bandes no tiene bancos corresponsales. Esto es, no puede mandar una transferencia al exterior en dólares o en euros. Entonces, es un banco acotado a la plaza local. Y los bancos que están en la plaza local y que hacen negocios con ellos también tienen limitadas ciertas operativas por sus casas matrices. Por tanto, ojalá que en forma rápida Venezuela pueda solucionar sus problemas, Bandes pueda solucionar sus problemas, o el Banco Central tome cartas en el asunto. ¿Qué carta sería?
bueno, eventualmente podría trabajar en conjunto para facilitar la operativa de cheques que tú decís. Y bueno, y si fuera tan grave la situación, por suerte no lo es, como para que haya una restricción total, podría incluso intervenir si fuera Claro. el caso, ¿no? Pero hoy un cliente del Mandés no tiene que temer, digamos... No, para nada, Bien. para nada. Perfecto. Pero está complicado. Está Bueno. sufriendo con la operativa. Muchísimas gracias, Leonardo Costa, No, por gracias a habernos ustedes por la acompañado invitación. y por haber sido claro. Veremos entonces en cuánto demora en sacar, en aprobarse desde el Parlamento esta ley urgente antiterrorismo.